Buenas noches, hoy día 8 de mayo del 2024. Nos toca compartir la carta a los Filipenses capítulo 2. Entonces, que nuestro Señor y Espíritu Santo nos guíe y nos dé sabiduría para darla y recibirla. Comienza este capítulo con 5 preguntas que hace Pablo. Primero, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? O sea, ¿hay alguna gracia especial, una alegría especial, un gozo especial en pertenecer a Cristo? Le está preguntando Pablo a los creyentes. O sea, ¿vale la pena creer en Cristo, pertenecer a Él? ¿No? Segunda pregunta, ¿existe algún consuelo en su amor? O sea, ¿ustedes han visto que el amor de Él los ha consolado, que los acompaña? Tercera pregunta, ¿tenemos en conjunto, o sea, como cuerpo de Cristo, alguna comunión en el Espíritu? O sea, por pertenecer a Cristo, ¿nos podemos relacionar bien los unos con los otros y tenemos algo en común? Siguiente pregunta, ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? O sea, el Espíritu ha trabajado en vuestra vida y está produciendo amor, gozo, paz, paciencia, los frutos del Espíritu. Si eso es verdad, y yo sé, dice Pablo en otra parte, que eso es verdad, y por eso se los pregunto. Entonces, dice Pablo, entonces, si eso es verdad, y eso es lo que están viviendo, y por eso están en Cristo, para eso han venido a Cristo, entonces háganme verdaderamente feliz. O sea, mira, eso es precioso lo que dice anterior, ¿no? Pero ahora dice, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, o sea, siendo de un solo mente, de un solo parecer. Pongámonos de acuerdo para empujar o jalar el carro en la misma dirección. Poniéndose de acuerdo de todo corazón. Vamos a cosas, no es solamente ponerse de acuerdo, sino es, estoy poniéndome de todo corazón, estoy con todo mi ser, porque quiero que esta familia que somos, juntos, producimos para el reino de Dios. ¿Ok? ¿Cómo? Dice, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Y esto es importantísimo. ¿Cuál es el propósito, ¿no? De cada uno de nosotros? ¿Qué dijo Pablo? Tenemos que ser imitadores de Cristo. ¿Qué dijo Pablo? Jesús, que él se iba y que nosotros nos quedábamos, ¿para qué? Para ser testigos suyos, para llevar la palabra que Él nos ha compartido a todo el mundo. ¿Para qué? Para ser más discípulos, hagan discípulos de todas las naciones. O sea, tenemos un mandamiento muy claro, que es eso, ¿no? Pero dice acá, que tenemos que amarnos unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento. Una empresa que no están sus trabajadores unidos, sus empresarios, sus líderes unidos y con una visión, esa empresa fracasa. El plan de Dios no va a fracasar. El reino de Dios va a ser de todas maneras. Pero lo que nosotros estamos haciendo aquí para el reino de Dios, si lo hacemos en esa unidad, en esa misma forma de hacer, vamos a obtener gran cantidad de beneficios. Y no estoy hablando ahora de lo hacemos para obtener beneficios, sino que va a producir mucho más en ganar más almas para el Señor, en estar nosotros mejor en paz, en gozo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este es un trabajo en equipo, o sea, tener visión empresarial. Como dijo Jesús, cuando tenía 12 años, que le dijo a sus padres que le preguntaron, ¿y por qué nos has dejado? ¿Qué? ¿Por qué has hecho esto? Y Jesús le dijo, ¿no sabéis que tengo que estar en los negocios de mi Padre? Tengo que estar con visión del negocio de nuestro Padre Celestial. Es que el reino de Dios crezca, que se ganen almas y discípulos de todas las naciones. Y nosotros ser ese discípulo que vive en ese gozo que estaba mencionando Pablo. Ahora, empieza a decir, no sean egoístas. Egoísmo es el que busca para sí mismo. Ok, todos buscamos algo para nosotros mismos. Es normal. Quiero tener un buen descanso, quiero comer algo adecuado, quiero vestirme bien, quiero tener una casa donde estar, sí. Pero eso está bien, tenemos que tener deseos y Dios nos suple esas cosas que necesitamos. El egoísmo es ir más allá y que no te importen el resto. Ese es el egoísmo. O sea, es buscar solamente para uno. Uno trabaja y trabaja para llegar a más personas, no solamente a uno mismo, ¿no? El siguiente trata también sobre el orgullo. No traten de impresionar a nadie.
No hagan show. Mm. No traten de impresionar a nadie con nosotros. Ojo, pero sí tenemos que impresionar a otros. ¿Por qué? Porque cuando se ve el Espíritu de Dios en nosotros manifestándose, cómo nos ha cambiado, cómo somos siendo nuevas criaturas y cómo estamos en gozo, estamos impresionando a alguien que no tiene a Dios. ¿Para qué? Para que entre a Dios. O sea, ese impresionar a nadie significa no busquemos reconocimiento propio. Como se dice, todo lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Ok? Seguimos. Sean humildes, que ya Jesús lo explicó más de una vez. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y acá lo explica un poquito más. Es decir, que es humildes, considerando a los demás como mejores que ustedes. Ok, esto es un poco difícil, bastante. ¿Podemos considerar a Dios mejor que nosotros? Por supuesto. ¿A Cristo, que es más que nosotros? Sí, lo hacemos bien claro. Jesús dijo, ¿quiere alguno de ustedes ser mi discípulo? Tienen que venir a servir. Como Jesús dijo, yo no he venido a que me sirvan, he venido a servir. Y el que sirve, sirve a otra persona en amor a esa persona. Y al estar sirviendo, lo estamos tratando como superiores a nosotros. Porque el que sirve lo está dando una posición. Ahora, lo que estamos haciendo es trabajando para que esa persona entre en el reino de los cielos, ¿sí? Y nosotros ya estamos en el reino, ya somos hijos de Dios, entonces en amor tenemos que interesarnos por los demás. ¿Para qué? Para que se acerquen. Entonces, ¿cómo puedes tratar a alguien si lo sientes inferior? Con pena, no. Cuando lo vemos como esa joya preciosa que es, entonces podemos hacerlo. Pero obviamente todos somos iguales ante el Señor. O sea, por eso dice, no es que son mayores que nosotros, sino considerándolos como mejores que nosotros. O sea, tratémoslo como si fueran las otras personas más importantes que nosotros. Porque nosotros ya somos parte del reino de Dios. O sea, tenemos que tratarlos de una forma que sientan ese amor y ese cariño. Ok, 4. No se ocupen solo de sus propios intereses. No dice que no te preocupes de la cosa que tú necesitas. Y acá hay una palabra, perdón, dice no se ocupen, no dice no se preocupen. ¿Ya? No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Esa palabra procurar es, bueno, traten, no, procurar es con intensidad. O sea, estamos atentos a las necesidades de otros. ¿Ok? Muy bien. 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tenemos que imitarlo. Y acá va el ejemplo específico de lo que es ser un siervo, a pesar de que era Dios. Y dice así textualmente, aunque era Dios, o siendo en la forma de Dios, perdón, acá se me tapó un momentito, ahí está, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Jesús estaba en el reino celestial, al lado de su Padre, y deja esa situación en que era autoridad a pasar a ser un siervo. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, no se aferró a eso. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, lo que tenía ahí, y adoptó la humilde posición de un esclavo. Esclavo se traduce como siervo, como esclavo, porque vino a servirnos, ¿sí? La palabra que usaba Pablo es doulos, que significa siervo o esclavo de amor, y cuando en la traducción, ¿no? Doulos. Y entonces Jesús tomó la humilde posición de un siervo o esclavo. La palabra esclavo es lo que se usaba ahí, ahora usamos más siervo, ¿no? Y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. O sea, ¿qué significa se humilló a sí mismo? Papá, tú sabes más que yo. Ese es humillarse. Nosotros, ¿qué le decimos a Dios, papá? Papá, tú eres maravilloso y tú sabes más que yo. Jesús, gracias por haber muerto por mí y por ser mi Salvador y mi Señor. Espíritu Santo, gracias por estar acá recordándome las cosas, enseñándome y guiándome
en el camino del Padre Celestial. Entonces, eso es humillarse, reconocer quién es el que sabe. Pero, ¿para qué nos humillamos? Ese es el asunto. Tenemos que humillarnos para obedecer a Dios, en obediencia a Dios. No es humillarse por las puras. Porque cuando obedecemos a Dios, ¿qué estamos diciendo? Que Él es el que sabe. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que nosotros somos, que sabemos menos que Dios, ¿no es cierto? Y que Él es la autoridad, que Él es el Señor y todo. Entonces, al obedecer a Dios, estamos humillándonos. Esa es la humillación que mencionaba Jesús. Ser humildes, ese es ser humilde. ¿Y qué pasó? Y murió en una cruz como morían los criminales. Acordemos que la muerte en cruz es la muerte más salvaje de la época y el Antiguo Testamento decía, maldito el que muere colgado de un madero. O sea, Jesús murió la muerte más despreciable que podía tener un judío. A ese punto llegó, o sea, se sacrificó hasta lo último. Pero como consecuencia de eso, por lo tanto, dice acá, 9, por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Su autoridad está por encima de todo lo creado, ¿no? ¿Para qué? Ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dice, se doble. Ojo, que todavía no está pasando eso. Todavía viene el milenio que está anunciado, viene el nuevo cielo, la nueva tierra, donde esto se va a cumplir a cabalidad. Porque el proyecto es ese, todavía estamos en el proceso, ¿no? ¿Y qué más? No solamente que se doble, o sea, que obedezcan, y que toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. En otra traducción es que toda lengua confiese. Confesar es declarar, ¿no? Que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. No es el Señor por sí mismo, sino todo para la gloria de nuestro Padre, que es nuestro Padre también. ¿Ok? Entonces, todo eso que pasó Jesús fue para darle gloria. El Señor sabía el plano y del sitio donde estaba, que había muchos privilegios, renunció a esos privilegios y pasó todo lo que tuvo que pasar y lo puso por encima de lo que tenía. Esa es la idea de acá. Entonces, cada vez que nosotros nos sometemos a Dios y lo obedecemos y nos humillamos ante Él, ¿qué hace? Nos levanta. Y eso es porque somos igual sus hijos, ¿no? Versículo 12. Queridos amigos, los filipenses, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. O sea, cuando yo les instruí algo, estaban ahí listos para hacer caso. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Porque a veces estamos escuchando, podemos ir a una clase, podemos ir a un sermón, podemos ir a un culto, a una misa, dependiendo de la fe de cada uno. Este, pero el asunto es, Dios, Jesús estuvo acá. Y como estaba instruyendo, digamos, los apóstoles lo seguían. Pero Jesús se fue. Y el punto es, Jesús dijo a sus apóstoles, os conviene que yo me vaya para que envíe al Espíritu Santo. En otras palabras, tenemos que tomar al Espíritu Santo para no nosotros tener la rienda del Espíritu Santo, no, para darle las riendas para que el Espíritu Santo nos guíe. O sea, el que maneja las riendas es el Espíritu Santo, no nosotros. Es así como debe ser. Entonces, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Porque si no estamos haciendo la palabra del Señor, y en este caso Él, no estoy yo ahí para que corregirlos. Hagan lo que ya les he enseñado, porque no estoy ahí para darme cuenta de los pequeños cambios que pueden estar torciéndolos en el camino, ¿no? Y acá el siguiente paso dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. En otras traducciones dice, preocúpense o ocúpense en su salvación, que no está claro. En esta versión es bien claro. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. La salvación no se pierde. Una vez que la tienes, tienes que ver que esa salvación, ¿qué está produciendo en ti? La salvación es nuestra puerta de entrada al reino celestial. Pero esa salvación la estamos usando, la estamos entendiendo. ¿Se acuerdan? El yelmo de la salvación. Estamos aprovechándola en nuestra vida, tanto para nosotros, nuestra familia, nuestros seres queridos y los que están fuera de la familia terrenal, con la familia espiritual también.
Entonces, ¿cómo demostramos eso? Dice claramente, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Temor significa respeto, ¿no? Entonces, ¿cómo mostramos que somos salvos? ¿Qué significa salvo? Significa que Jesús murió por ti y yo acepto su sacrificio por mí, lo invito a entrar en mi vida, está ya viviendo en mí, soy templo del Espíritu Santo, entonces eso es la salvación. Si realmente lo estoy reconociendo, voy a obedecerlo, porque si no, no estoy haciéndolo bien. Entonces, ¿cómo me esfuerzo para demostrar esos resultados? Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y respeto. Porque acá dice de nuevo, pues Dios trabaja en ustedes. Él está viviendo en nosotros y le hemos dado permiso. Y si no está viviendo todavía, sí está trabajando para que lleguemos a Él, ¿no? Pero ya hemos llegado a Él, entonces ahora está trabajando en nosotros y nos da el deseo y el poder para que hagamos lo que a Él le agrada. Miren esto. Mucha gente dice, no, no puedo porque yo soy muy duro en esto, tengo esta debilidad muy fuerte. Dice, un momentito, acá dice bien claro, nos da el deseo y el poder. O sea, si nos damos cuenta, es, quiero dejar esta mala costumbre, quiero dejar este resentimiento, quiero dejar esto. Dios quiere, ¿correcto? Entonces, pero ahora, Señor, dame ese deseo y el poder que viene de ti y que me estás prometiendo aquí en tu palabra para dejarlo. Al dejar eso, estamos haciendo algo que agrada a Dios. Estamos obedeciendo, entonces estamos siendo libres y creciendo. Ok, esta es una parte más difícil todavía. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Ay, Señor. Tenemos la costumbre de quejarnos, ¿saben por qué? Porque no hemos aprendido a alabar y agradecer. Nuestra vida debe comenzar con alabanza y agradecimiento. ¿Se acuerdan? El Padre nuestro que estás en los cielos. Lo que está diciendo es, tú eres el Todopoderoso, el que habitas en todo lugar. La expresión de eso es enorme. Estamos alabándolo y ahí tenemos que agradecer cada cosa que nos da. Porque, caracho, Él es el rey, nosotros debemos estar solamente para servirnos, pero Él nos da a manos llenas. ¿Cómo no debemos estar agradecidos? Entonces hagan todo sin quejarse y sin discutir. ¿Para qué? Para que nadie pueda criticarlos. Cuando nos quejamos y discutimos, la gente dice, ¿este es un cristiano de verdad? ¿Alguien que está cerca de Dios? Nah, no parece, ¿no? Es como que todos nosotros, igual. Mm. Dice que es, pero no muestra ningún cambio. Así que, ¿cómo creerlo? Si no mostramos eso, entonces no estamos mostrando al Señor y tenemos que limpiar su nombre. Ahora que dice el siguiente, lleven una vida limpia e inocente. Inocente en otra traducción es lleven una vida limpia y sin pecado. O sea, una vida en amor. ¿Cómo corresponde a hijos de Dios? Ese es otra vez lo mismo. ¿Qué tiene que hacer uno? Mostrar que es hijo de nuestro Padre. Y si realmente somos hijos, debemos portarnos como nuestro Padre, en amor. Entonces, tenemos que portarnos como hijos de Dios, como corresponde hijo de Dios, y brillar como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Ojo, algunos de nosotros no nos hemos sentido corruptos en el mundo ni perversos, pero tenemos siempre todos alguna cosa fuerte, en algún momento podemos haber deseado de repente matar a alguien que nos hizo daño, o decirle que se muera este, desearle, o sea, maldecirlo, o de repente un robo pequeño, mediano, no sé, lo que sea. Estamos en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Jesús y la Biblia dicen que todos pecaron y estamos destituidos de la gloria, de la gracia, de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos. La paga del pecado es muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, todos somos pecadores, en cierta forma, en el mundo. Cuando pasamos al reino de Dios hemos sido limpiados. Pero tenemos que mostrarnos como qué, como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Cuando hablamos de gente perversa y corrupta no es para despreciarlos, es para darnos cuenta que nosotros cuando no estamos con Dios somos perversos y corruptos. ¿Qué cosa es corrupto?
que produce corrupción, que produce algo negativo. Si no estamos buscando a Dios, estamos muriendo, estamos apestando, estamos oliendo mal. Eso significa corrupto también. No es solamente corrupto de lo de la plata, de pedir plata, no. Corrupto es algo que se corrompe, algo que está muriendo y se está corrompiendo, ¿no? 16. Aférrense, aférrense, aferrémonos a la palabra de vida. O sea, no la leamos, no la estudiemos. Sí, leámoslos, estudiemos, pero eso no es el punto. Hay que aferrarse a lo que estamos estudiando y leyendo, aferrarnos a esa palabra de vida. Entonces, dice Pablo, que nos está invitando a hacer, el día que Cristo vuelva me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Lo que pasa es que Pablo estuvo dando toda su vida ¿para qué? Para llevar el evangelio, y ese evangelio significa que la persona cree en Dios, cree en Jesús como su Salvador y empieza a hacer cambios en su vida y se empieza a liberar y está cada vez más lleno del Espíritu, ¿correcto? Ese es el objetivo. O sea, pasarlos de un recién nacido a entrar a la primaria, secundaria y sacar un título superior, o sea, que vaya avanzando en el crecimiento, conocimiento y vivencia de Dios en su vida. Entonces, les dice, cuando veo a alguien que hace esto, mi trabajo no ha sido inútil. O sea, lo que tenemos que hacer es que nuestro trabajo sea útil. Vamos a hablar de útil. ¿Qué significa útil? Que podemos ayudar a una persona a dejar las cosas que no son buenas y empezar a practicar las cosas que van a ser de beneficio para ellos. No estamos hablando de ser rígidos, no. Estamos diciendo cómo ayudamos para que la persona entienda dónde está el verdadero gozo. En nosotros también, por supuesto. Ok. 17. Sin embargo, me alegraré aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Ok, por si acaso lo que pasa es que cuando sacrificaban los animales le echaban aceite, le echaban otras cosas, sustancias, como para agradar más el olor, como que cada uno de nosotros estamos en nuestra vida para que las personas a las que conocemos en su entrega a Dios puedan oler mejor. Esa es una expresión de ese tipo, ¿eh? Como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio que de ustedes también es una ofrenda a Dios. O sea, los discípulos que formó Pablo, cuando se entregan a Dios es una ofrenda, hacen algo para Dios es una ofrenda. Entonces, cuando nosotros estamos, digamos, enseñando y ayudando a otros a presentarse mejor, a hacer una vida mejor, una vida más llena de paz, más llena de gozo, más llena del Espíritu Santo, somos como ese líquido que se agrega a esa ofrenda que la persona está dando. Entonces, es una ofrenda en conjunto como cuerpo. Es precioso. Entonces, nuestro objetivo es ayudar a todos nuestros hermanos, a los que todavía no se han convertido, que se conviertan en lo que ya se han convertido a Cristo, poder crecer para poder ofrendar al Dios más, y lo que más queremos es ese cambio de nosotros, es renunciar a nosotros mismos, a nuestras propias ideas, morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros en gran medida. ¿Ok? Y quiero, dice Pablo, que todos ustedes participen de esta alegría. ¿Qué alegría? Que estamos acercando más a Dios y podemos ser más ofrenda para Dios. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. También dice, si pierde la vida, pero pierdo la vida para poder ayudarlos a ustedes, vale la pena. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. 19. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo está. Pablo está en prisión, ¿sí? Entonces, cuando alguien escucha que las personas que hemos guiado al Señor están creciendo, están levantándose, ¿cómo te sientes? Qué lindo que el Señor me ha usado para que estas personas puedan crecer. No, qué importante soy yo, que voy a recibir más premios, no, es qué lindo. Y no solamente que yo he enseñado, sino qué lindo que mis hermanos en Cristo están creciendo, están dejando atrás cosas que son del mundo para poder acercarse más a Dios. Entonces, ¿cuáles son las mejores noticias que te va a alegrar más? ¿Qué es lo que está aprendiendo Pablo? La buena noticia es que la gente está acercándose a Dios. Eso lo anima, porque estaba en una situación terrible, ¿no? 20. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes.
Timoteo, él le llama a su hijo, no es su hijo carnal, es su hijo espiritual. Su madre y su abuela eran también creyentes y lo guiaron a él. Y Pablo lo tomó como discípulo y ayudante. Timoteo viajó con él muchísimo y luego Timoteo se encargó de los trabajos que había hecho Pablo, ¿no? Pero Timoteo tenía amor por lo demás. Entonces dice 21, todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Ay, ay, ay. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces podemos estar haciendo cosas buenas, portándonos bien, llegando temprano al trabajo, siendo honrados, tratando bien a mi esposo, a mis hijos, bueno, sí, siendo buenos, pero estamos ocupándonos en lo que Cristo quiere que hagamos, en lo que es importante, para lo que Él ha venido y ha muerto. Ha venido por nosotros, por supuesto, y nosotros tenemos que seguir creciendo en amor, paz y gozo, pero una vez que ya somos hijos de Dios, el que dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, esto es una cosa que debemos pensar. ¿Estamos ocupando solamente nosotros mismos? ¿O estamos buscando qué cosa es lo importante para Jesucristo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es importante para Dios? Pero no es importante porque le va a cambiar la plata, el negocio, no. Es importante porque el plan de Dios es para bien, para nosotros y para las personas a las que nos ponen en nuestro camino. Entonces, por los resultados, es por eso es importante. 22. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. O sea, ha dado buen ejemplo. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. O sea, ha sido como mi hijo por el respeto y el honor, la honra que me ha dado todo el tiempo que ha estado conmigo y como ayudante también. ¿Ya? 23. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí. Porque según en las costumbres romanas, estaba en la cárcel y le hacían un juicio, tenían que ver si lo iban a liberar, si lo iban a matar, qué cosa. Mientras no supiera eso, él todavía no lo enviaba, ¿no? Para tener claro qué cosa es lo que pasaba, ¿no? Y el Señor me ha dado la confianza de que yo mismo iré pronto a verlos. ¿Ok? Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito, o sea, mientras tanto que todavía no sabe lo que va a pasar, dice, voy a enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Acá suena medio raro porque está hablando que los otros no ayudaban, pero acá está hablando de un hermano que sí ayudaba. O sea, en el dato, sencillamente hay personas que están siguiendo a Dios con todo su corazón y hay personas que a media caña o muy poquito. Todos tenemos, hay días que estamos en más llevando la palabra, otros días no. Esa es la idea, ¿no? Tenemos que estar bien claros para qué estamos acá. Bueno, dice, él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. O sea, los filipenses enviaron ayuda con Epafrodito para poder ayudar a Pablo. Pablo estaba en una situación difícil, estaba preso, ¿no? En una casa así, no estaba en un calabozo, pero obviamente tenía gastos, tenía que comer, y no podía salir, no podía trabajar. Entonces, los filipenses enviaron ayuda con Epafrodito. 26. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseo de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. O sea, dice que no se preocupen por mí. O sea, el corazón de Epafrodito es no tanto pensar en sí mismo, sino en las otras personas, ¿no? Un corazón muy especial. 27. Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Lo que está, Pablo está, como repito, en una situación difícil. Imagínense, viene Epafrodito, lo ayuda y todo, y se enferma, se muere mientras está en la cárcel. ¿Quién de nosotros no sentiría pena en una situación así, no? Y ya está en una situación difícil, entonces el Señor lo cura y como que no tiene una carga extra, como que ya estaba cargando bastante, ¿no? Así que estoy aún más ansioso. Esta palabra existe solamente en esta traducción. En la otra traducción dice, estoy aún con más deseo, con más intensidad, deseo de enviarlo.
de regreso a ustedes. O sea, no ansiedad de preocupación, no. Estoy con la intención bien marcada de enviarlo de regreso a ustedes. ¿Por qué? Porque sé que se pondrán contentos al verlo y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Ok, ahora viene la palabra preocupado. El asunto es, los filipenses están lejos. Entonces, Epafrodito, que era un líder de los filipenses, había ido a ayudar a Pablo, pero estuvo muy mal y enfermo y todo. ¿Y quién se cuidó? Quedó cuidándolos, porque es importante que haya pastores. Pastor no es un jefe. Pastor es aquel que cuida a las ovejas para que puedan comer, para que estén nutridas, para que estén sanas. Entonces, él dice, se quedaron sin su pastor. Quiero enviárselo de nuevo para que los cuide y así estar tranquilo, ¿no? Ese es el caso. 29. Recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría, en el amor y alegría del Señor. Y denle el honor que una persona como él merece. Y esto es interesante también, porque generalmente, y cuando buscamos una persona, ¿buscamos para qué? Para que nos ayude, para que ore por nosotros, para que nos aconseje, qué sé yo, ¿no? Pero después de eso, ¿cómo honramos a esa persona? Miren lo que dijo Pablo, ¿no? Recíbanlo en el amor del Señor y con mucha alegría y denle el honor que una persona como él merece. Esto equivale al capítulo, perdón, a los 10 mandamientos cuando dice honra a tu padre y a tu madre, honrar a este padre espiritual que los está guiando y cuidando. Eso es importante, porque cuando hacemos eso, reconocemos al Dios en esa persona y ayudamos a que esa persona pueda hacer mucho más trabajo para el Señor y que llegue a muchas más personas, que es importantísimo, ¿no? Ok. 30. Pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían hacer desde tan lejos. Lo que le está diciendo aquí es que los filipenses enviaron ayuda y estaban interesados por Pablo, porque lo querían bastante a Pablo. Pero como estaban lejos no podía hacerlo. Entonces él llevó ese reconocimiento y también ayuda económica, lo llevó donde Pablo y pudo reemplazar. O sea, él ha estado haciendo lo que ustedes querían que hacer a mí, que me querían en agradecimiento, lo estaba haciendo él. Entonces, reconózcanle eso, pero también reconózcanle su trabajo y su amor por el Señor. Ok, gracias, Señor. Entonces, ese es un punto muy importante. El agradecimiento tiene que manifestarse de palabra y de obra. De palabra, porque es importante que nos agradezcamos, porque agradecer es dar gracias, estar agradecidos, ¿no? Que es importantísimo. Dar gracias a Dios y dar gracias a las personas que de alguna u otra forma están haciendo o están ayudando o de una forma u otra. Entonces ese reconocimiento de palabra, hay que decirlo. Y de obra, de repente es, qué sé yo, a veces es buscar estar juntos para tener una reunión o también escuchar el problema de la otra persona. Porque no hay nadie que no tenga cargas. Por eso dice la palabra sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces tenemos que estar atentos, no aislados, no pensando solamente en nuestras necesidades. Cuando dejamos de pensar en nuestras necesidades y empezamos a servir a otros, la carga se hace más ligera. Por eso Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, ¿no? Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, cuando estamos haciendo el trabajo del Señor y lo que Él quiere que hagamos, ¿qué es? La carga es más ligera. Entonces nos sentimos menos cansados, menos pesados, pero con el cuidado también de que tenemos que cuidar de cada cosa. Todo tiene que ser en balance. Los frutos del Espíritu, los últimos dos son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza significa equilibrio, porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que ayudar a los demás, pero todo tiene que estar en balance, porque si estamos todo el día ayudando, estamos agotados, no nos cuidamos nosotros mismos, nos vamos a enfermar y no conseguimos las cosas que Dios quiere que tengamos, tanto nosotros como las otras personas. O sea, equilibrio, balance. Bueno, Dios me lo bendiga a todos, cuídense, nos vemos la próxima semana.